Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a aprender a poner las referencias bibliográficas utilizando las normas APA séptima edición. El día de hoy vamos a aprender sobre las referencias bibliográficas en formato APA. Yo diría que uno de los aspectos más importantes en todo proyecto, en todo trabajo de investigación. Así que voy a ser lo más detallado posible en mi explicación ya para que se entienda. Porque como les decía, de esto depende la autenticidad de un trabajo. O sea que si no es copiado, que si no es plagio, el saber colocar las referencias bibliográficas correctamente le da gran respaldo y autenticidad a un trabajo o a un proyecto de investigación. Ya, vamos un poco a lo que es el concepto. ¿Qué son las referencias bibliográficas? Las referencias bibliográficas son un listado de las fuentes que has consultado y citado en tu trabajo. Estas referencias permiten al lector identificar y acceder a las fuentes que has utilizado, lo que proporciona credibilidad y respaldo a tus argumentos y afirmaciones. Las referencias bibliográficas incluyen información clave sobre cada fuente, como el nombre del autor, el título del libro o artículo, o incluso PDF o algún sitio web, depende de dónde hayas consultado o sacado la información. También debe tener el año de publicación, el nombre de la editorial o revista y la página o páginas específicas de donde has citado. Ya, como podemos ver, es algo tan importantísimo tanto como para el que redacta o crea el documento de investigación, el proyecto o la monografía. Esto permite ubicar al lector de dónde salió la información. Bueno, aquí vemos lo que son las referencias bibliográficas. Como les decía, es un listado de todas las fuentes o libros, proyectos o trabajos que yo he consultado. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una cita. Aquí podemos ver primeramente lo que son los apellidos de los autores del documento de donde se sacó la información, la idea o eso que me interesó citar en mi trabajo, que aporta o valida mi idea. También tenemos lo que es el año de publicación del documento, el nombre o título del documento, del artículo o del PDF de donde yo saqué la información. También tiene que tener lo que es lugar de publicación. Primeramente se pone el nombre de la ciudad, luego el país. También debe contener la editorial o dónde fue impreso. Y por último se pone lo que es la página de donde yo sustraje la información, teoría o idea. Algo muy importante también, mientras más datos tengamos del documento, es mejor. Porque como les dije anteriormente, esto le ayudará al lector de nuestro trabajo a ubicar de dónde sale la información que estamos citando. También puede ir la edición. Bueno, hasta aquí ya hemos visto lo que son las referencias bibliográficas. Como les vuelvo a repetir, para que se les recuerde, para que se entienda, son un listado de citas y fuentes que yo utilicé, que yo consulté para elaborar mi trabajo de investigación. Ahora veamos qué son las citas bibliográficas. Les di un pequeño ejemplo, pero vamos a desarrollar el concepto. Citas bibliográficas según el formato APA o la Sociedad Americana de Psicología. Una cita bibliográfica es la referencia específica a una fuente utilizada en un trabajo académico o científico. El objetivo de las citas bibliográficas en formato APA es proporcionar información suficiente para que los lectores puedan localizar y acceder a las fuentes citadas, que era lo que les decía anteriormente. Yo sé que todo esto le puede
sonar hasta aburrido a algunos, pero les sugiero que vean el video hasta el final, porque o lo aprenden ahora o no lo aprenden nunca, o no lo van a entender nunca. Y si han decidido dedicarse a hacer un estudio universitario, a dedicarse a la actividad académica, que lo hagan de la forma correcta. Bueno, ya entendemos lo que son las referencias bibliográficas, pero vamos a ver qué tipo de citas hay y luego veremos cómo la aplicamos en nuestro documento. Tenemos lo que son las citas bibliográficas. Existen dos tipos de citas bibliográficas. Están las citas directas y las citas parafraseadas. Veamos cómo se aplican cada una de estas en nuestros trabajos. Citas directas. Estas citas se utilizan cuando se desea incluir una frase o idea exactamente de la fuente original en tu trabajo o proyecto. Debes colocar el texto citado entre comillas y proporcionar la referencia completa de la fuente, incluyendo el apellido del autor, año de publicación y la página específica de donde se tomó la cita. A ver, veamos un ejemplo de esto. Cita directa. Cita directa. Aquí tenemos una pequeña frase mencionada por Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar al mundo. Ponemos entre comillas la frase y luego entre paréntesis, como podemos ver, el apellido del autor, el año en que se dijo o se publicó la frase y seguidamente tenemos la página. Y así sería la forma correcta de colocar lo que son las citas directas en nuestro trabajo. A ver, veamos otro tipo de cita, de citas directas. Cita dentro de texto. Bueno, aquí yo voy a mencionar una idea dentro de mi texto o dentro de lo que yo estoy escribiendo. Digamos que yo estoy haciendo un trabajo sobre el cambio climático y se me ocurre tomar una frase que mencionada por Smith y yo lo tomo la idea y lo pongo de la siguiente manera. Según Smith, ahí tenemos el apellido del autor, 2010, y complemento con la frase o con la idea. El cambio climático está teniendo un impacto significativo en la biodiversidad. Y para finalizar pongo la página de donde yo sustraje esas palabras, porque como lo mencioné anteriormente, aquí yo no estoy diciendo que el cambio climático está teniendo un impacto significativo. Lo que estoy diciendo es que según Smith, y lo complemento con la frase. Ya, eso sería para un ejemplo de cita dentro del texto. Aquí ya vamos a lo que es citando un libro. ¿Cómo se cita un libro? Pongo igual, estoy dentro de mi texto, he escrito algo anteriormente, lo que es un preámbulo, y menciono, según Pérez, 2018, la corriente pedagógica del constructivismo se basa en la idea de que el conocimiento se construye activamente a través de la interacción del estudiante con su entorno y la reflexión sobre sus propias experiencias de aprendizaje. Esta idea fue traída, mencionamos aquí, en su libro Constructivismo de la Educación. Estamos mencionando al autor Pérez. El autor explora los principios y las estrategias pedagógicas asociadas a esta corriente. Esto lo menciona en la página 72 del libro Constructivismo en la Educación de Pérez, el año 2018. Continuemos citando un artículo de una revista, porque también a mí me puede gustar o me interesa la idea que se encuentra en un artículo de una revista. Aquí yo pongo los apellidos de los que hicieron o redactaron el artículo científico. Vargas y Sánchez, solo el apellido, ponemos el año en que se publicó y ponemos la idea o frase. Sostienen que la corriente pedagógica del enfoque sociocultural propuesta por Vygotsky enfatiza en la importancia de la interacción social y el concepto cultural en el proceso de aprendizaje.
en su artículo Sociocultural Perspectiva en la Educación. Los autores analizan cómo este enfoque se puede aplicarse en el aula para promover el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de sus habilidades. Esta información la podemos encontrar en el artículo llamado Perspectiva Sociocultural en la Educación. Este es un artículo que está en inglés. Nosotros no lo traducimos, solo traducimos la frase que nos interesa. Caso que el artículo sea fácilmente encontrado por el lector de nuestro trabajo, y ponemos el número de página donde se encuentra esa idea. Y esa sería la forma correcta de citar un artículo de una revista. A ver, veamos otro tipo de cita directa. Cita directa con más de 50 palabras. Anteriormente hemos visto citas directas, pero su número de palabras debe ser inferior a 50. Veamos qué pasa cuando la idea es mayor a 50 palabras y yo quiero incluirla en mi documento. Se hace de la siguiente manera. Se pone el nombre del autor, el año de publicación y toda la idea que yo he sustraído del documento la pongo entre comillas. Y para finalizar pongo entre paréntesis la página donde se encuentra el escrito. Además señala que aquí he hecho un pequeño preámbulo, pero continúo con la idea que he sustraído y lo pongo también entre comillas, y para finalizar pongo el número de página de donde yo he sustraído esa teoría, esa idea o esa frase del autor Johnson. Bueno, y así sería para hacer todo lo que son citas directas. Las citas directas son copia exacta, copia fiel de la idea del documento. Podemos decir que es un copy-paste. No se le cambia nada. En caso de que yo cambie un punto, una coma, ya estaría incurriendo en el delito de plagio. A ver, veamos qué pasa cuando yo ya quiero cambiar algo, cuál es la forma correcta de hacerlo. Pasamos a lo que son las citas parafraseadas. Estas citas se utilizan cuando deseas expresar las ideas de otro autor utilizando tus propias palabras. Aunque estás parafraseando, debes indicar la fuente original y proporcionar las referencias completas, al igual que la anterior. Pero veamos cómo la aplicamos dentro de nuestro documento. Citas parafraseadas. Parafraseando un libro. A ver, aquí ponemos según López 2017, el nombre del autor y el año de publicación. El enfoque pedagógico humanista destaca la importancia de centrarse en las necesidades individuales del estudiante y fomentar la autorreflexión y autodirección en el proceso de aprendizaje. Esta corriente pone énfasis en el desarrollo integral de la persona y en la creación de un ambiente educativo positivo y que promueva el crecimiento personal. De aquí yo he tomado un pequeño párrafo del autor López en su publicación del año 2017 de un libro. Yo leo el párrafo y luego lo que entiendo lo escribo en mis propias palabras. Pero para que mi documento o mi trabajo tenga ese rigor científico y tenga fundamentación, yo menciono a López 2017 para respaldar mis palabras. ¿Entendido eso? Si seguimos con citas parafraseadas, parafraseando un artículo de revista, aquí lo mismo. Menciono que en el estudio de Rodríguez y Gómez 2019 se exploraron las aplicaciones del enfoque constructivista en el aula de educación primaria. Los resultados mostraron que este enfoque promovía la participación activa de los estudiantes en su propio aprendizaje, fomentando la construcción de conocimientos y estimulación del pensamiento crítico y la resolución de problemas. Aquí yo he leído el artículo de la revista y
y saco una conclusión de lo que dice el autor y yo lo explico en mis propias palabras. Y aquí, para respaldar mis palabras, yo menciono a los autores y el año de publicación. En este tipo de citas parafraseadas no aplico lo que es el número de página, porque yo lo estoy diciendo en mis propias palabras, así que no es necesario. Ustedes lo pueden incluir, pero que eso vaya en su listado de referencias bibliográficas, que es lo que vimos al comienzo. Bueno, y esa sería la forma correcta de utilizar información de otros autores en nuestro documento para respaldar nuestras teorías, para respaldar nuestras ideas. Espero que se haya entendido. He tratado de ser lo más detallista posible en mi explicación. Si se entendió, regálenme un like, que esto le va a servir toda la vida, y suscríbanse al canal. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye y suerte en sus trabajos.